¿Qué tal? Saludos, regresamos un domingo más, hoy para conocer de cerca la trayectoria de una cántabra, de una santanderina empresaria, madre de 3 hijos, que cree que las grandes ideas triunfan cuando tienen un fin social y son éticas. Luego nos va a explicar por qué dice esto. Ella en 2012 fue elegida mujer top 100 líder de España. Es licenciada en periodismo y en ciencias políticas por la Universidad Complutense de Madrid. También tiene máster en comunicación empresarial. Es fundadora de la agencia de comunicación Media Luna y es autora de varios libros y creadora del método Sinvergüenza, un método que da las claves para triunfar en el trabajo y en la vida. Ella es Mercedes Pescador y se encuentra ya con nosotros. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Bien, escucho todo eso y digo, madre mía, debo ser muy mayor ya. Muy mayor no, pero tienes una trayectoria profesional interesantísima que te avala, en la que se ve que no has estado perdiendo el tiempo y en el que el motor... Siempre he querido hacer muchas cosas, eso no sé si siempre es bueno, pero la verdad es que siempre tenía la sensación de tener mucha prisa. Prisa o ganas de estar en movimiento, siempre activa con proyectos nuevos, ¿no? O insatisfecha, tal vez siempre insatisfecha, siempre queriendo más, ¿no? Sobre todo cuando en la empresa me he dado cuenta que eso es un factor fundamental para llevar adelante un negocio, siempre tienes que estar insatisfecho, buscando más. Eso que a veces te hace sufrir un poco, al final te das cuenta de que a veces es la clave para que la empresa siga adelante, para que supere las crisis, para facturar, para seguir contratando, para no arrugarse al fin y al cabo, ¿no? Para seguir. En el mundo de la empresa, esa necesidad de estar buscando, de estar insatisfecho, de tener prisa, es fundamental, porque es que si no, lo otro son observadores, ¿no? Yo creo que hay motores o personas que tenemos que seguir y tenemos que producir, y otros que están igual en la faceta más del análisis y la observación, que también son necesarios, ¿no? Pero... Eres empresaria, creadora, emprendedora y creadora del método que comentamos, método Sinvergüenza. ¿En qué consiste este método? Sinvergüenza es un taller que hacemos en Media Luna y en cualquier sitio de España para que las personas puedan mejorar sus habilidades de comunicación en público. Lo que hacemos son discursos grabados, enseñamos o hacemos juntos discursos, estructuramos discursos para poder hablar en público sin vergüenza, sin miedo, para que las personas no tengan miedo a la hora de comunicar, para que puedan encontrar trabajo, mejorar sus habilidades y poder hablar ante una audiencia numerosa sin dificultad. Ese es el método Sinvergüenza. Lo grabamos, lo analizamos, la comunicación verbal y la no verbal, porque decimos mucho más sin hablar a veces que hablando. Y la gente que hace el curso se lo pasa bien, nos lo pasamos bien, son grupos reducidos y ese es el taller Sinvergüenza. Lo podemos hacer en Madrid o en cualquier sitio. Yo me suelo desplazar, me gusta desplazarme a hacer un curso con un grupo de 6 o 7 personas y practicar discursos en público. ¿Qué diferencia hay entre este taller, por ejemplo, y uno de oratoria? Es más amplio este taller porque nos permite adaptarnos a las necesidades profesionales de las personas. Hacemos un poco de coach, hacemos el análisis de por qué esas personas tienen miedo, de cómo enfrentarse a situaciones reales incluso en su propio puesto de trabajo. La oratoria forma parte de este curso porque es esa habilidad para poder comunicarte bien, pero el taller Sinvergüenza va un poquito más allá, va en esa búsqueda de uno mismo. Al final uno cuando se ve, cuando practica, sales con más confianza. Te das cuenta de que casi todos tenemos miedo a comunicar, de que casi todos nuestros problemas son esos. Vienen de la falta de comunicación o de la mala comunicación. Por tanto, este es un taller que se adapta a esas necesidades de la gente y sobre todo en el ámbito profesional. La oratoria forma parte, pero va más allá, va para que las personas consigan su propio reto. Como son grupos muy reducidos, y la verdad es que el taller Sinvergüenza, tenemos una web que es sinvergüenza.es, está teniendo bastante éxito porque incide en lo que la gente necesita. ¿Cómo puedo enfrentarme a una entrevista de trabajo? ¿Cómo puedo destacar en una reunión con directivos? ¿Cómo puedo, en definitiva, aplicar la comunicación para mejorar en mi vida profesional?
Y para todo, porque para todo, prácticamente lo necesitamos para todo hoy en día, ¿no? En nuestras relaciones habituales, con el resto de la gente también. Sí, de niños no nos han enseñado a comunicarnos en público demasiado. Ahora actualmente yo creo que hemos mejorado en eso, en no señalar tanto con el dedo a los niños, sino en incidir en que pueden conseguir las cosas, en la confianza, en la autoestima, en el hablar en público en la clase. Pero venimos de un método muy castigador, donde, al contrario de lo que hacen los americanos, que enseguida empiezan a hablar en público, en las clases los niños tienen más protagonismo. Aquí no nos ha pasado eso. Si nos han dicho algo, nos han dicho lo tonto que somos. Eso, al final, cuando llegamos a ser adultos, nos encontramos con dificultades de comunicación, que no son otros que dificultades de confiar en nosotros mismos, en nuestro propio poder. Tiene mucho que ver la comunicación con la confianza. Si uno tiene confianza en uno mismo, aunque no lo haga perfecto, no tiene miedo a enfrentarse a un auditorio y a salir a hablar o a contar su historia. ¿Tener vergüenza de algo significa tener miedo siempre? Sí, el miedo y la vergüenza van muy de la mano. Es natural tener miedo. El ser humano nacimos con miedo y los niños tienen miedo, pueden tener miedo a los perros, pueden tener miedo a muchas situaciones desconocidas. Y los adultos pueden claro, vivimos con el miedo, es lo normal, pero ojo, el miedo no puede bloquearnos, el miedo no puede ser ese enemigo que nos deja paralizados. Y a veces se produce eso, muchas personas tienen un nivel de miedo excesivo. Tenemos que ir venciendo el miedo. Y uno de los miedos más comunes es el miedo a hablar en público. El miedo a hablar en público no necesariamente en una audiencia ante 100 personas, a veces en un grupo de trabajo con tus propios directores o compañeros tienes miedo a expresar y tienes miedo a decir o a expresar tus ideas. Tienes miedo, en definitiva, a ser tú mismo. Tienes miedo a brillar. Tienes miedo a que te señalen con el dedo, tienes miedo a hacer el ridículo, tienes miedo a que te critiquen y te quedas ahí. Y eso es malo. ¿Esto es un problema educacional? Sí, es un problema, a veces también de ¿Mal personalidad, pero lo que digo, o lo que he detectado es que en las escuelas no nos han enseñado desde pequeños a tener poco miedo. No nos han quitado demasiado el miedo y hay que quitar el miedo poco a poco. Uno de los miedos, ese de comunicarte y hablar en público y de expresar y que no tengas tanto miedo a hacer el ridículo, eso no nos lo han quitado en la escuela, al contrario, nos han señalado lo mal, nos han reído de nosotros y es cierto que eso impide mucho a las personas salir adelante, incluso emprender. Incluso atreverse a, ¿cómo voy a atreverme yo? Todos hemos vivido esa situación de igual estar en un teatro, en un grupo, bueno, en un escenario, o en un evento familiar o profesional donde alguien tiene algo que decir, sí, yo no me atrevo, yo no voy a levantar la mano. O si alguien la ha levantado, decir, anda, mira este que va de listo, eso también. Y de toda la gente que ha probado tu método, ¿qué conclusión extraes en general? ¿A qué tienen miedo? Porque supongo que habrá muchos puntos en común con toda esa gente. Pues mira, todos ellos, bueno, ¿tienen miedo a lo mismo? Sí, menos alguno. Para empezar, creen que son peores de lo que son. Llegan diciendo, pues yo es que me quedo paralizado y tengo que hacer presentaciones, a veces tengo que hacer una exposición ante mucha gente, son directivos en algunas ocasiones, o empresarios, y necesito porque lo hago fatal. Luego cuando lo hacen te das cuenta de que no es así, o no es así tanto, o esos nervios no se transmiten, porque hacemos ejercicios grabados y nos ponemos en situaciones donde hay una audiencia agresiva. Luego jugamos con una audiencia pasiva, es decir, esto que, bueno, están hablando pero nosotros no hacemos caso, y al contrario, una audiencia efusiva donde no importa lo que dice, pero en el fondo no le estamos escuchando. Y el orador se tiene que enfrentar a esas audiencias diversas y psicológicamente o emocionalmente atenderlas. Y cuando hacen eso,
se quedan, sienten muchos nervios, pero cuando lo vemos grabado, esos nervios no se transmiten tanto y te ayuda mucho a mejorar, a conocerte, a ganar confianza, a darte cuenta de que puedes. La verdad es que los que hacen este curso que dura 5 horas o este taller, nos lo pasamos bien, salen contentos y sí que tienen la impresión de haber mejorado, porque es una crítica muy constructiva la que hacemos. Algunos, bueno, sí me he encontrado con gente, algunas personas que piensan que lo hacen maravillosamente bien, pero que tienen que... Y luego no están bien, ¿no? También suele pasar. Es decir, algunos que dicen, lo he hecho perfecto, pero con la salvedad de que no han tenido en cuenta la audiencia. Es decir, ellos han ido a soltar su discurso con independencia de lo que tenían ahí. Gente que aplaudía, gente que no hacía... Ellos han soltado su historia y no les ha importado nada quién les escuchaba. Eso también lo trabajamos, porque al final se trata no de ser perfecto, sino de ser auténtico, de conectar con las personas. ¿De llegar el mensaje? Claro, que tienen enfrente, ¿no? Es importante conocer la audiencia. No solo lo que uno dice, enseñamos a estructurar un discurso, a organizar las 5 o 6 ideas principales. No te tienes que llevar ahí el folio entero para leerte el discurso en público, pero sí esa pequeña, sencilla técnica de organizar las 6 ideas para que no se te olviden, porque la gente tiene miedo a quedarse en blanco. Entonces, esas 6 ideas, sales, lo dices y conectas con el público. Porque las dudas son, ¿qué hago? ¿Miro a todos? ¿Miro a ese de la primera fila? ¿Miro arriba al infinito? Yo lo que veo que este taller tiene mucho de comunicación y mucho también de psicología. Sí, la experiencia de la comunicación es todo, es que es todo. La comunicación no es un elemento aislado, es el ser humano. Tú eres como comunicas. No es que tenga de psicología, tiene de personalidad. Es decir, eres cómo comunicas, lo que dices, cómo lo dices, a quién lo dices. Es que no somos más que eso, más que la comunicación. Entonces, te das cuenta en ese taller de que te llegas a conocer muy bien. En 5 horas, que es lo que a mí me sorprende. En 5 horas es muy intenso. ¿Qué podemos conseguir en 5 horas? Grabar discursos, a veces hacer una entrevista de trabajo, una presentación pública. No es lo mismo un discurso, que lo grabamos en 3-5 minutos, que una presentación profesional donde uno tiene que exponer un tema y te tienes que alargar un poco más y tienes dudas de qué recursos utilizar, si utilizas el PowerPoint mucho, cómo lo usas, cómo... Y la entrevista de trabajo, en ese curso lo adaptamos y permite, como es poco numeroso, nos permite hacer mucha práctica, nos permite analizar profundamente el cómo se expresa uno y conocerte. Es un primer impacto. La comunicación uno tiene que ir aprendiendo toda la vida. Después, esas personas que hacen el curso también sigo en contacto con ellas. Es decir, se forman parte de una especie de club en el que reciben información. Hay un feedback ahí. Sí, porque yo he aprendido mucho con ellos. Es decir, aquí no se trata de hacer de profesor y de alumnos, sino de crear un grupo de personas que conecten y que mejoren en la comunicación. Empatizas, creas vínculos. Sí. Y supongo que las redes sociales también ayudan a que te vayan siguiendo por donde andas. Taller Sinvergüenza, y el nombre Sinvergüenza era un guiño también a esos emprendedores o gente joven que a veces no se atreve, que son los más tímidos o los que menos práctica tienen a la hora de comunicar, para conectar con ellos, con esa palabra sinvergüenza, y que pudieran mejorar estas habilidades y aplicarlas a su mundo profesional, porque si uno busca emprender, montar una empresa, necesita la comunicación para vender, para poder expresar su negocio, incluso en ese negocio para poderle exponer ese negocio a un grupo de inversores y conseguir fondos para sacar adelante su negocio. Si uno está pensando en cambiarse de trabajo, necesita hacer una buena entrevista, responder a esas preguntas tan difíciles de, a ver, dime por qué no tendría que contratarte, o dime por qué tendría que contratarte. Y las preguntas con trampa, ¿no? de las entrevistas, grabarse, y que además son tan habituales y que nos cuesta tanto hacerlo bien.
Luego algunos dicen, oye, pero yo quiero ser natural, eso de tener que prepararme la respuesta. Yo me digo, es que natural es prepararlo, natural es prepararlo. Como aquel que aprende inglés, tienes que estudiarlo para poder decirlo. Y además, a base de decirlo, te lo acabas creyendo, lo interiorizas. Tú no puedes ir a una entrevista de trabajo diciendo los defectos que tienes, evidentemente, tienes que ser sincero, pero tienes que intentar exponer tu valor. Eso parece increíble, pero a la gente le cuesta muchísimo. Y con la comunicación también. Es decir, el nivel de miedo, de autoestima, de vergüenza, de autoestima, de ausencia de autoestima, es enorme. Es enorme. Hay datos de estudios, ¿no?, que habéis publicado en alguna entrevista, que el 75% de las personas tienen miedo a hablar en público. Es un porcentaje muy elevado. Sí, es uno de los mayores miedos. Es uno de los mayores miedos, es un miedo natural y la mayor parte de nosotros lo tenemos. Es normal, nos exponemos a los otros. El tema es, pregúntate, ¿por qué tienes miedo? La primera cuestión es, ¿te has dado permiso para brillar? Imagínate que tienes que salir a exponer lo que sea. A ver, la primera pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿te has dado permiso? No, no me voy a atrever. Date permiso. Y cuando uno hace una pregunta tan sencilla como esa, pues la gente piensa, es que a mí también me ha ocurrido. Es decir, me voy a dar permiso. Ese es el primer paso que uno tiene que dar. Porque si va con el no por delante, no puedo, no me atrevo, pues no lo consigue. El mayor enemigo, o el único enemigo que tenemos a veces, somos nosotros. Nosotros mismos, ¿qué? Claro, ese taller te permite, hombre, olvídate, tú eres tu amigo. Venga, ya te dirán los otros lo mal que lo has hecho. Pero tú, adelante. ¿Cómo está estructurado exactamente el taller? Has dicho que hay pruebas a cámara, que hay ejemplos prácticos. Sí, tenemos un pequeño plató muy sencillo, en media luna, si lo hacemos en Madrid, con un cámara, grabamos y visualizamos. Es algo muy sencillo, es una técnica sencilla. Hacemos una reflexión también con una teoría que se da sobre técnicas de oratoria, sobre los gestos, el lenguaje no verbal, la mirada, la necesidad de poner los hombros erguidos, de no estar en una actitud de vas a una entrevista a estar así, intentar conocer los gestos y que tu cuerpo te acompañe cuando estás comunicando. Uno de los mayores miedos es quedarse en blanco. Pero si tu cuerpo te acompaña, bueno, también puedes decir, a ver, me he quedado en blanco, no sé por dónde iba, y ya sacas tu pequeña nota o preguntas, y todo es más sencillo. Intentar conocer esos elementos de la comunicación, que es tu propio cuerpo, tu personalidad, al final es tú mismo, tu propia marca. ¿Quién eres tú? Tú eres lo que comunicas, lo que dicen tus gestos, lo que dice tu cuerpo, las palabras. Y eso lo tienes que preparar. ¿Para qué? Para algo tan importante como tu trabajo, tu vida, no puedes improvisar. Hablamos o creemos que la comunicación verbal es lo más importante, pero vamos a profundizar un poquito más en la comunicación no verbal, en la importancia que tiene a la hora de exponernos a una entrevista de trabajo o ante un público multitudinario, que sabe leer precisamente eso, la comunicación no verbal. ¿Hasta qué punto nuestros gestos nos delatan? Son muy importantes y la gente sabe, tal vez no sepa la teoría, pero tiene la intuición. Por ejemplo, vemos a un orador que está diciendo cosas estupendas, lo oímos y parece que lo dice todo muy bien, parece que es una persona muy preparada, muy culta, pero te dices a ti mismo, no sé, pero no me lo acabo de creer. Hay algo en él que no me convence, me parece un impostor. Somos inteligentes de manera natural para detectar esos gestos que nos traicionan. Ese gesto cuando alguien le pregunta, que uno hace así, ¿no? Ay, este no me está diciendo la verdad. Esa incomodidad cuando a uno le hacen una pregunta y empieza a menearse de esta forma cuando le preguntan por
por el caso ese de corrupción y puedes leer lo que está diciendo sin que lo diga, o personas que parecen muy elocuentes pero que no te llegan. En general se detecta cuando alguien no tiene conexión con el otro, conexión emocional. Y después hay algunos elementos muy básicos, ¿no? Por ejemplo, ir a una entrevista de trabajo y no estés así, o no estés con la mirada caída. Intenta mirar, tampoco lo claves ahí, que parece que estés haciéndole psicoanálisis. Sé natural, pero no transmitas inseguridad, transmite un poquito de confianza. Y eso está en nuestra mirada. Esas son las grandes dudas. ¿Cómo me pongo para que no parezca...? Yo en la empresa, en Medialuna, estos años de crisis lo habremos vivido muchos empresarios. Cuando hemos entrevistado a alguien, enseguida ves cuando alguien lleva mucho tiempo en paro y viene a una entrevista de trabajo. Viene así. Detectas la tristeza. Puedes detectarla. Pues en la manera de caminar, en la manera de no mirar. Hay que prepararse con la comunicación, y esa preparación, es decir, alguien tiene una entrevista de trabajo mañana, voy a prepararme, voy a ver cómo lo hago todo en positivo, porque ese empresario va a querer contratarte a alguien pues, que le ayude a sacar su negocio, a hacer su trabajo, y necesita esa parte positiva que hay en ti, si no, no te contrata. Y sin embargo, no preparamos esa comunicación para transmitir lo positivo. Vamos y transmitimos lo negativo. ¿Se puede sacar un perfil de cómo es esa persona que tenemos delante solamente por observar sus gestos? Claro, los gestos y después... Muchos innatos que no se pueden controlar a veces. Claro, no... claro, los gestos, bueno, también tenemos una parte de personalidad, de genética, pero evidentemente en la comunicación, especialmente en la tele, uno casi nunca escucha lo que se dice. Miran y dicen, ¿me da buena espina o no me da buenas sensaciones? ¿Me da buenas vibraciones? Qué importantes son que hasta en los juicios se estudian los gestos de los supuestos o implicados. Los gestos y el tono de voz, no es lo mismo. Todo. De ahí hacen perfiles bastante aproximados, o sea, lo cuánto dice de nosotros. Muchísimo, ¿no? Es una parte. Tenemos por ahí el paralenguaje, ¿no? Esa es la parte del paralenguaje, la kinésica, el lenguaje gestual, es una parte mucho mayor que el mensaje y las palabras que transmitimos. También hay una parte, la voz, el tono de voz. Esto los adolescentes lo saben muy bien, ¿no? Es decir, es que no aguanto su tono de voz. Eso lo dicen mucho las adolescentes a las madres, ¿no? Cuando gritan, nos lo dicen. Es el tono de voz. El tono, pero si la no forma, te he dicho, el tono forma claro, influye también. Sí, bueno, el silencio, el no decir algo, el silencio a veces comunica más que lo que estás diciendo. Aprender a callarse, aprender a callar. Un silencio dice muchísimo. Un silencio a veces es muy poderoso, enormemente poderoso. Si pudiéramos aprender a callar en los momentos clave de nuestra vida, seríamos todos mucho más felices. ¿A que sí? Poderosos. La comunicación te permite tener el control de tu vida y de tu autoridad. Pero en el tono de voz, en la mirada, en los gestos, está pues el 90% de la comunicación. Si encima te preparas un buen discurso, estupendo, pero a veces el discurso no acompaña lo que estás diciendo. Y volviendo a esa entrevista de trabajo, esa necesidad que tiene la persona de ir con cierta autoridad, también la vestimenta. ¿Qué me pongo? Es la pregunta del millón, ¿no? Solo de las mujeres, también de los varones. ¿Qué es lo más correcto? ¿Se sigue un protocolo, que los hay, para este tipo de situaciones? ¿Tú lo enfocas con este método desde otra perspectiva? También hay que saber, el que me pongo, el saberse vestir,
para una ocasión forma parte también de la cultura, el saber estar. Todos hemos tenido un primo que ha aparecido en mitad de una boda donde todos estaban absolutamente puestos y maravillosamente vestidos con el pantalón vaquero roto, o uno va y decide ir a una entrevista de trabajo con unas playeras deportivas. Bien, si le van a contratar en una empresa de deportes, maravilloso. Si te van a contratar para ser pues un camarero, por ejemplo, en un restaurante, o te van a contratar en un lugar, en una escuela, o te van a contratar de director de un hotel, yo no recomendaría ir como si fueras a correr por la mañana en zapatillas deportivas. Es importante saber qué se pone uno. Los colores también transmiten emociones. Hay terapeutas del color. Dicen, cuando uno tiene una reunión importante de negocios, pues recomienda ponerse algo rojo. Esto las mujeres, es decir, hoy me he puesto yo algo rojo, no porque tenga una reunión de negocios, pero el rojo es un color poderoso. Todos tenemos unos colores. Dicen algunos terapeutas del color que están en nuestro fondo de ojo. Te miras profundamente en un espejo y en tus ojos hay unos colores. Esos son los colores que te van. Cuando salimos de casa, esa mañana que dices, uy, qué mal me veo hoy, no me encajo, no me siento bien. Tienes que estar cómodo con tu segunda piel, con esa ropa que te pones. No es necesario ir de gala, pero sí ir en consonancia con uno mismo. Vemos que toda la comunicación tiene que ver con eres tú mismo, búscate, conócete a ti mismo, sé tú mismo. ¿Qué pasa con el blanco, que le consideran un color más neutro para este tipo de ocasiones, quizá entrevistas, más neutral, más... Bueno, no, es el negro, el que es un color, el no color es el negro, es la ausencia de color. En el blanco, bueno, hay países donde el blanco es un color que transmite pues el luto, ¿no? Porque igual que aquí tenemos el negro. El blanco lo puedes combinar con cualquier otro color, pero tienes que, en el fondo no es que haya un color recomendado para algo, sino un color que encaja con tu personalidad y con tu manera de ser, con tu piel, con el tono de tu pelo. Es como ese rostro que necesita peinarse, un color que te favorezca, que te favorezca, pero que esté dentro de tu línea de colores. Parece una tontería, pero hay personas que están estudiando profundamente el tema de los colores, la psicología del color y el color que favorece a cada persona y la conexión con los colores que existen en nuestro lenguaje y en nuestra manera de ser. ¿La seguridad en uno mismo depende de alguna manera también en el estado de ánimo? Y ese estado de ánimo depende de todo lo que nos rodea, es decir, la ropa podría ser también un factor que influya en ese estado de ánimo que tenemos al levantarnos por la mañana. Claro. Hay ciudades tristes, ciudades alegres. Uno lo puede detectar cuando va por la calle paseando y viendo a las personas. Si vamos, yo estos días he estado en el Paseo Pereda. El Paseo Pereda es un sitio colorista. Te sientas y ves pasar personas vestidas de muchos colores y con un nivel de alegría bastante alto. Podría decir que esa parte de la ciudad es alegre. He estado en lugares que parecen tristes, donde no hay color. Es una impresión. Tal vez esa tristeza podría estar en mí, pero observas la tristeza en la forma de caminar, en la vestimenta de las personas y analizas. Sí, tiene que ver con la seguridad en uno mismo, con la autoestima. Si tuviéramos confianza en nosotros mismos, nos dejáramos esa palabra de ¿te has dado permiso para brillar? ¿Te has dado permiso para ser tú mismo? Para proponerte algo y conseguirlo. Da igual, hablar en público, ser tú mismo, conseguir esto, tienes confianza en ti mismo, eso genera un estado de ánimo positivo, evidentemente, te sirve para emprender y para hacer todo. Cuando ahora todo el mundo habla de emprendimiento es, hay que ser positivo, hay que emprender, puedes conseguirlo, efectivamente, tienes que tener confianza en ti mismo, es el punto principal. Y para eso tienes que tener una comunicación en positivo, contigo mismo, desde vestirte de una forma que te sientas bien,
que te sientas a gusto, que no te maltrates, que no te mires al espejo por la mañana y dices, pero qué horrorosa estoy. Que digas lo contrario, porque todas las personas son bellas y todas las personas tienen una belleza que está, no solamente, no es una cuestión física, sino en el estado de ánimo, en esa personalidad, en esa conexión con uno mismo. Nos estamos poniendo muy profundos. No, sí. Es decir, yo quiero saber, porque habrá mucha gente que nos esté viendo, quizá le esté pareciendo esto interesante y quiera apuntarse o conocerlo más de cerca. ¿Dónde podemos estar en contacto contigo? ¿Dónde podemos hacer? Es muy fácil, en Medialuna. ¿Hay que irse a Madrid? No, yo acabo de estar en Canarias con un grupo de 6 empresarias que estaban montando su empresa, una startup, y que me llamaron y me he ido a Canarias y tenían un grupo montado y hemos hecho ahí un taller y me ha encantado estar. Y he estado también en Albacete, Madrid es el punto de referencia y lo suelo dar en la oficina de Medialuna en Madrid. Hay una web donde la gente puede inscribirse. Además, Medialuna, mi empresa, es una empresa que se dedica a dar servicios de comunicación a empresas y a instituciones. Ahora, por ejemplo, pues estamos llevando la comunicación de la Comisión Europea en España, un concurso que hemos ganado. Llevamos clientes y empresas en la comunicación. Asesoramos y organizamos eventos. Esa es la actividad de mi empresa Medialuna. Después de 15 años de empresa, yo la empresa la fundé en el año 2000, se me ocurrió que quería hacer algo por trasladar ese conocimiento de la comunicación empresarial a esas grandes empresas, a esos directivos, a cualquier persona de la calle, sin necesidad de que fuera una empresa, que quisiera conocer todas estas técnicas de comunicación. Y por eso puse en marcha este taller, sin vergüenza, para que cualquiera pudiera inscribirse y conocer personas, no en el ámbito de esa empresa que contrata a Medialuna, sino poder trasladar a cualquier persona de la calle los conocimientos de esos más de 20 años que llevo dedicada a la comunicación empresarial, en mi empresa y en otras multinacionales trabajando para empresas. El sistema es inscribirse, se genera un grupo grande de gente en esa ciudad, por ejemplo, que quiera y vamos al curso y hacemos vosotros venís nos encargamos de todo. O sea, que más fácil ya no puede ser. Hay que buscar un grupo de gente que quiera participar de este taller. Tienen un precio bastante al alcance de la gente, ¿no? Sí, creo que ronda los 120 euros. 120 euros por persona. Es un precio que pues quisimos poner muy accesible para que cualquier persona pudiera invertir ese dinero para hacer el curso. Y la verdad es un precio que está, pues digamos, por debajo a lo mejor de lo que suele ser esos cursos, con el objetivo de que pueda cualquier persona poder inscribirse y poder invertir eso. ¿Qué tipo de alumnos, entre comillas, porque no son realmente alumnos, pero qué tipo de gente se inscribe en este taller? ¿Hay gente de todas las edades? ¿El perfil cuál es? ¿Más hombres que mujeres? Mira, en el último curso que he dado, que además ha sido este mes de agosto, en Madrid, pues se desplazaban algunas personas de Valencia que tenían una empresa de ingeniería que estaba en el ámbito de la Universidad de Valencia y que estaban empezando, llevaban 1 año y medio con la empresa y necesitaban presentarla mejor, poder desarrollar su negocio, y el taller, los discursos estuvieron muy orientados a eso, pero se mezclaron con personas que eran de Madrid y que había una recién licenciada y había otras 2 personas que pues estaban buscando trabajo y es una mezcla muy interesante. Había gente pues de 2 generaciones distintas. Eso me gusta, porque todos aprenden, ¿no? Es decir, no tiene que ser un grupo homogéneo. Es curioso como una persona con 50 años y que es un alto directivo y que hace ese curso y se lo pasa bien con una persona de 24 años recién licenciada y que está pues intentando encontrar un empleo y mejorar sus habilidades y es muy interesante esa mezcla. No solo para gente emprendedora o que esté
relacionada en el mundo laboral con puestos de dirección o de ejecutivo. ¿Cuántos estudiantes hay que tienen que hacer exposiciones orales ante tribunales o ante exámenes orales habituales que no son capaces de superar? Bueno, que se pasan 2 años muertos de miedo porque luego tienen que cantar los temas. Ese tipo de personas entrarían en el perfil de poder recibir este tipo de... Es que, hombre, siempre que... yo creo que está muy orientado a gente joven, a gente más mayor, que quieren pues ser directivos, que quieren prosperar profesionalmente, que bien quieren cambiar de trabajo. Es que no me gusta poner una edad porque creo que no la tiene. Es decir, la comunicación es lo que nos va a acompañar a lo largo de toda nuestra vida profesional. Entonces, sirve tanto para esa persona que está emprendiendo o para ese que está empezando, como para ese que quiere cambiar después de... o para el jubilado que le apetece dar el discurso en cualquier circunstancia familiar o personal. Me refiero a la balanza, no se inclina por la experiencia que tienes ya de casi los talleres. Todos son emprendedores, es cierto que son emprendedores, gente que empieza y que está montando sus negocios y que tiene una inquietud profesional muy grande. Pero dentro de esos grupos se ha incorporado gente que eran recién licenciados o personas más mayores con una elevada experiencia y que han cambiado de profesión en los últimos años. Entonces creo que se han formado grupos, no sé si ha sido la suerte, el destino o cómo está planteado, muy heterogéneos, que le han dado riqueza a la comunicación, porque cuando grabábamos los ejercicios y los poníamos, después todos se enriquecían mucho, cada uno daba un punto de vista. El mayor daba un punto de vista al pequeño, el pequeño le daba su punto de vista más fresco al mayor. Me ha gustado mucho, yo he aprendido mucho, nos hemos hecho grupos muy interesantes. ¿Funciona? ¿Esas 5 horas son efectivas? Sí, y a veces lo hemos hecho en grupos homogéneos en una única empresa, es decir, un equipo de una red comercial. Lo que pasa es que de las empresas no me gusta dar nombres, pero porque, es decir, una red comercial de una empresa que tenía su equipo de comerciales y que los 10 han hecho un taller sin vergüenza. Entonces ha sido un taller muy eficaz porque era todos los discursos y toda la comunicación centrada en ese tema de esa empresa, para vender más. Entonces, es decir, el grupo también es una sorpresa. A veces una persona se inscribe y se encuentra y conoce a otra persona que no tiene nada que ver con lo suyo, pero le apetece, ¿no? O sea y otras veces es en grupo, grupos homogéneos que deciden hacer el curso, como este grupo de empresarias de Canarias, que quisieron hacerlo en equipo porque estaban montando su empresa. Has dicho que en España no se enseñan este tipo de habilidades. ¿Cómo se trabaja en otros países? ¿Cuál es la diferencia? En Estados Unidos, yo no hace pocos meses estuve en Las Vegas en un evento, lo digo por poner un ejemplo, en un evento, bueno, en un evento sobre comunicación. Y justo al empezar el evento, a las 9 de la mañana, come on everybody, vamos todo el mundo al escenario a bailar. Yo no bailé, tengo que decir que soy un poquito tímida, a pesar de que me dedico a estas cosas, pero me alegré mucho de estar allí y de ver cómo los americanos son muy distintos. No tienen complejos, tú ves a gente de 60 años con gente de 30, pues bailando antes de empezar un evento. Profesionales, altos directivos de empresas importantes, ¿no? Aquí te imaginas un congreso médico, nadie se puede imaginar. Nada del mundo, me imaginaría algo así. Podemos imaginar un congreso médico donde todos se ponen a bailar justo antes de empezar para romper el hielo y luego se sientan. ¿Forma parte del show que quizá nosotros percibimos que ellos son así, ¿no? Que los americanos son muy de show? Tienen menos miedo al ridículo. ¿O es que forma parte de la estrategia de, como bien decías, de romper el hielo, de que la gente se suelte, de que exprese, de que participe, de que colabore? En Estados Unidos la educación y los chicos en la escuela tienen otra mentalidad, más abierta, más comunicativa, son los reyes de las relaciones públicas. Yo admiro en esa faceta, no quiere decir que admire todo el sistema americano, pero sí les admiro en esa faceta de la comunicación, porque ese no miedo al ridículo, ese atrevimiento les hace llevar sus empresas adelante a todo el mundo. Tú ves un americano, monta una empresa y la extiende por todo el mundo sin hablar el idioma de otros países.
Aquí, bueno, tenemos algunos ejemplos estupendos, como el de Zara, que a mí me encanta cuando viajo y veo que está ocupando los mejores espacios de las grandes ciudades del mundo, pero son muy pocos los ejemplos de ese tipo de empoderamiento. El empoderamiento del americano es: cree en ti mismo, Dios te ama, eres poderoso sin medida. Y eso es un gran mensaje. Ese mensaje deberíamos tenerlo todos desde pequeños, que nos dijeran en casa: eres poderoso sin medida, eres valioso, puedes conseguirlo, no al revés. Sí creo que en España el sistema es muy castigador, es de mirar el defecto, de lo mal que lo has hecho, de que no has cumplido la tarea, de castigador. Evidentemente tenemos una cifra de fracaso escolar muy alta y tenemos gente mucho más tímida. Creo que somos mucho más tímidos que los americanos, sin lugar a dudas. No quiere decir que seamos peores comunicadores, porque no lo creo. Yo en estos eventos, y hace poco también estuve en Los Ángeles, y cuando en mitad de un evento una persona, todos quieren hablar, todos quieren coger el micrófono, y de pronto pues ves una persona que coge el micrófono, cuenta su historia, se pone a llorar, la gente le aplaude. Sus emociones se expresan de una forma mucho más sencilla y esa comunicación es percibida de una forma valiosa. Aquí no puedo imaginarlo. Entonces, esa parte a mí me gusta, me encanta. Me gusta ese modelo, porque ese modelo te hace crecer. Es un modelo basado en el valor de la persona. Mercedes, ¿cuándo se te ocurrió montar este método? ¿Fue por alguna experiencia personal o hay algún caso en concreto que te hiciera encender la bombilla y decir: tengo conocimiento sobre esto y ahora voy a intentar trasladárselo, ponerlo más cerca de la gente? Sí, la idea surge. Taller Sinvergüenza es el taller sinvergüenza que me permite dar lo que tengo a los demás a través de mi empresa. Yo la empresa Media Luna la monto en el año 2000 y es una empresa dedicada a otras empresas e instituciones. Mi empresa, nos dedicamos, un grupo de personas, a dar servicios de comunicación muy profesionales a empresas, a instituciones. Llevo muchos años haciendo esto y nos ganamos la vida haciendo esto. Se me ocurre escapar un poco de ese mundo empresarial, institucional, y ese aprendizaje, eso que hacemos con altos directivos en empresas y en instituciones, ponerlo al alcance de cualquiera. Es decir, a mí lo que me gustaría es que cualquier joven, que cualquier emprendedor, que cualquier persona pudiera hacer un curso concentrado de esto que las grandes empresas contratan para hacer sus comunicaciones. Entonces, es que este curso, este taller es eso, es un curso concentrado de comunicación para cualquier persona y puesto a un precio que le permita. Yo respeto mucho porque depende, para una persona igual eso puede ser mucho, para otra puede ser, pero evidentemente tienes que poner un precio, y cuando lo pusimos era un precio que para Media Luna pues no era un precio convencional, para nuestra empresa no, era algo pensado para que cualquiera pudiera hacerlo con un poco de esfuerzo. Mercedes, que nos queda poco tiempo y yo quiero hablar un poquito de tu perfil, de tu trayectoria. Mercedes Pescador, cántabra, es de Santander. Quizá aquí no la conozcamos mucho porque prácticamente toda su trayectoria profesional la ha desempeñado y desarrollado fuera de nuestra ciudad. Licenciada en Periodismo y en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, y también tienes un máster en Comunicación Empresarial. Llegaste a desarrollar tus primeros pinitos y tus funciones como periodista. Sí, el primer trabajo en Santander, fue, fíjate, en El Alerta. Sí, el primer contrato que me hicieron fue en Alerta, jamás se me olvidará, porque me hicieron un contrato, yo siempre lo guardo con mucho cariño. Mi primer empresario fue Ciriaco Díaz Porras, que le sigo estando agradecida. Ese era un contrato importante, yo tendría 22 años, y era un contrato de esos de fomento del empleo que hacían por 5 años. Yo recuerdo que cuando lo iba a firmar dije, es que yo no sé si voy a poder estar 5 años. Me sentía un poco culpable, ¿no? Porque uno pensaba que era algo muy importante, que tenía que cumplir con ese compromiso.
Y Ciriaco se sonrió y se rió y decía, bueno, tú firma y luego ya veremos. Esa primera experiencia fue maravillosa porque conocí a gente estupenda, buenos profesionales, escribía mucho, pude escribir, algo que a mí siempre me ha apasionado, el escribir. De hecho tengo una editorial, lo que no existe, y me dedico a lanzar y a editar obras de autores, y aquellas páginas, aquellos primeros escritos fueron determinantes. Creo que el primer trabajo te determina muchísimo. El primer trabajo es fundamental. Te marcó. El no equivocarse. Claro, yo pensé que siempre me querría dedicar a eso, a escribir. Me parecía que a uno le pagaran por contar lo que pasaba escribiendo. Yo pensaba que tenía que pagar yo por eso. Entonces, es decir, tendría que pagar yo. Continuaste con tu rama periodística, también estuviste por Castilla y León. Estuve, bueno, entonces Alerta, es decir, hizo un lanzamiento de Alerta en Palencia, y aquella primera ciudad, la conquista de Palencia, el periódico sobre patines, el primer reportaje, el lanzamiento de... Lo recuerdo con mucho cariño. Después también trabajé en El Lanza, en Ciudad Real. Fue una etapa interesante, la prensa regional muy interesante porque te permitía pues escribir mucho, contar, y decidí, recuerdo el año 92, pues ir a Madrid y dedicarme a la comunicación, y empecé trabajando en multinacionales del sector de relaciones públicas americanas. Conocí mucho a los americanos, trabajaba con gente de Nueva York que era estupenda haciendo marketing. Y eso fue pues el año 93, 94. ¿Te gustaba más la rama de la comunicación, marketing, publicidad? Me parecía muy difícil, es otra profesión distinta. Yo cuando entré a trabajar en aquella consultora americana, donde yo digo, yo lo que sé es escribir, y aprendí otra profesión distinta, basada en objetivos, estrategias, planes. Me parecía dificilísimo. Es decir, yo aquí entraba a un sitio rarísimo. Objetivos, estrategias, plan de acción. Y me he pasado los últimos 20 años haciendo eso, objetivos, estrategias, plan de acción. Es un camino que te permite llegar a muchos lugares, aunque no es un trabajo sencillo. La comunicación es difícil, es una profesión muy difícil. El asesorar y el trabajar en el mundo de la comunicación empresarial no es fácil, pero es infinito, no tiene límite. Y la agencia Medialuna la monto en el año 2000, después de 10 años de trabajo en estas empresas, donde uno trabajaba pues muchísimas horas. Recuerdo que tenía a mi hijo Dani, que tenía 6 meses, y lo veía ahí cuando llegaba a casa a las 12, y fueron años de muchísimo trabajo. Y en el año 2000 decido pues que tengo una inquietud. También pues mi padre había sido empresario y tenía esa inquietud, yo creo, la vena familiar de empresarios, ¿no? Y decido, mientras crecía mi hijo, mi segundo hijo Pablo, en el vientre, embarazada y mirando la luna, que tendría que montar mi propia empresa. Decía yo, voy a tener otro hijo. Trabajo 14 horas, se me da bien, por eso soy la subdirectora de esta multinacional. Tenía 31 años, 32. Creo que lo que debo hacer para ser un poco libre es tener mi propia empresa. Ese era mi objetivo, ser un poco libre. Y luego tenía otro objetivo, no tener jefe. No sé si es que no tuve muy buena suerte con los que me tocaron, pero para mí era un objetivo fundamental. ¿Qué puedo hacer para no tener jefe? Ser tu propia jefa, ¿no? Montar tu propia empresa. Mi propia jefa no era el objetivo. Porque yo tengo jefes empleados, jefes los clientes, uno siempre tiene jefes, pero era esa sensación de no tener que pedir permiso. Yo pocas veces pedía permiso, porque siendo madre en aquellas multinacionales ni siquiera hice preparación al parto, porque recuerdo que es que trabajaba como... Pero fue una experiencia, una enseñanza, una presión. Y mis hijos, mi segundo hijo, fue determinante, mirando la luna, por eso mi empresa se llama Medialuna, porque al principio me dijeron que iba a ser niña, y te la tenía puesta Luna, y después fue niño. ¿Cómo cambian las cosas, eh? Y dije, Medialuna, se llamará Medialuna, mi empresa se llamará Medialuna.
tiene mucho que ver con el trabajo que hago, evidentemente, en Media Relation y Media Luna. Y así fue, y no me he arrepentido. Año 2000, desde entonces sigo adelante con mi empresa. Fue una experiencia que ahora, si miro para atrás, pues no sé cómo me atreví, supongo que era una inconsciente. Eres una emprendedora, ¿no? Ahora Emprendedor es una palabra que me parece que emprendedor puede ser todo el mundo. Y me parece que no se debe llamar emprendedores solo a los que tienen una empresa. Emprendedor es cualquier trabajador, un periodista. Tú eres una emprendedora si puedes emprender una nueva idea, un nuevo programa. Otro puede ser, cualquier trabajador de una empresa puede ser un emprendedor. Eso yo creo que es algo que se debe de, la idea de emprender. Lo difícil es, en este país, montar una empresa, mantenerla a lo largo de los años y que quiera seguir manteniéndola hasta el final. Y lo más importante, que quiera seguir contratando personas. Eso es lo complicado de llegar. Bueno, lo que tiene mérito. Dos preguntas rapidísimamente, porque se nos acaba el tiempo, Mercedes. ¿Cómo calificas que es la comunicación en España con respecto a otros países? Porque has tenido la oportunidad y la experiencia de estar en contacto y de viajar. ¿Se valora suficiente la comunicación en nuestro país y a los profesionales que se dedican a esto? Yo creo que sí. Yo creo que hay un respeto, una admiración hacia la comunicación. Creo que la comunicación es fundamental y que ha mejorado muchísimo en los últimos años. Si vemos ahora, un pequeño ejemplo, un discurso de hace 30 años de alguno de nuestros políticos, por ejemplo, nos quedamos asustados. ¿Pero qué hace este señor gritando? ¿Se invierte en comunicación? Hombre, como poco para lo que se debería invertir. Somos un poco tímidos en eso. Y no se vende sin comunicación. La única inversión rentable o la más rentable es la comunicación. Incluso una empresa, y digo una empresa, el último euro que debería gastarse es en comunicación. Incluso antes de cerrar, porque hasta para cerrar necesita hacer una buena comunicación. Fíjate, yo tengo la percepción de que en España invertimos poco dinero en eso. Claro que se invierte poco. Pero poquísimo. Poquísimo. No se le da importancia. Poquísimo, por eso se vende poquísimo. Es algo que nos cuesta. Cuando empiece todo a reflotar, y uno de los síntomas de la mejora en la situación económica será la inversión en publicidad, en comunicación. Cuando el país empieza a invertir en comunicación, empezará a salir adelante. Es un dato, es un termómetro para cómo van las cosas. De hecho, la caída en publicidad y en comunicación ha sido tremenda, ¿no? En el mundo de los medios de comunicación pues han sufrido muchísimo también, porque es lo primero que se corta. Cortamos eso, cortamos la confianza, no tenemos dinero y nos callamos todos. Toca un periodo más alegre. Toca a empezar a hablar. Vamos a ver qué pasa. No solo en público. Mercedes, eres autora de varias publicaciones, entre ellas el libro Viagra, claves de la campaña de comunicación, que convirtió a este fármaco en un fenómeno social. No nos queda tiempo para hablar más en profundidad sobre esto. Llegamos ya al final de este espacio. Quiero recalcar que fuiste elegida Mujer Top 100 líder de España en 2012, que es un orgullo tener en Cantabria mujeres como tú, con este bagaje, esta experiencia, esta valía, con esta trayectoria profesional que salen de nuestra tierra y que siempre es un orgullo pues poder ponerlo de ejemplo y mencionarlo. Recordamos el método Sinvergüenza, métodosinvergüenza.es, lo pueden ustedes consultar a través de internet, y si están interesados, si les parece pues una buena oportunidad, un buen momento para adquirir esas habilidades que nos van a servir tanto en la vida y tener ese contacto personal con Mercedes Pescador. Esta es la manera de ponerse en contacto, www.sinvergüenza.es. Eso con diéresis, los 2 puntos arriba. Con diéresis. Un placer haberte tenido, Mercedes. No sé Gracias. si quieres aprovechar los últimos 30 segundos para despedir. Uy, 30 segundos es muchísimo. Pues que estaría encantada de atender a algún santanderino, algún cántabro y organizar un curso aquí. Yo nunca me he ido, siempre he estado aquí. De hecho, vengo, estoy de veraneo y uno nunca se marcha del lugar al que pertenece, ¿no? Aunque viva en Madrid y trabaje allí. Bueno, pues esperamos verte pronto dando algún curso por aquí. Un placer
Mercedes, Gracias. haberte tenido esta semana. Nosotros nos vamos, ya saben, que regresamos en Sin Acritud el próximo domingo a las 10 de la noche en esta casa, en Telebahía. Adiós.